Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hacer este camión usando para ello materiales de reciclaje. Es muy fácil de hacer, ahora lo veréis. Comenzamos por el chasis, que haremos con un palito de helado y una pajita de bebida. Cortamos dos trozos de la pajita con unos 3 centímetros de largo. Y los pegamos al palito de esta forma. Uno más pegado al extremo y el otro a unos 3 centímetros del otro extremo. Las ruedas las haremos con tapones de plástico. Primero les hacemos un agujero en el centro y después les enrollamos cinta aislante. Vamos cortando lo que sobra por un lado. Hacemos 4 iguales. El eje lo hacemos con un palo de brocheta. Cortamos 2 trozos de unos 5 centímetros cada uno. Metemos uno de ellos por el agujero de una de las ruedas y pegamos con silicona o cualquier otro pegamento. Metemos por la pajita y metemos la otra rueda. Procedemos de igual forma para el otro eje. Para la cabina usaremos una caja de cartón de algún producto comercial como este, que he cogido de una medicina. La cortamos para conseguir una forma más cuadrada. La envolvemos con papel. Marcamos las medidas. Y cortamos. Pegamos con pegamento de barra. Lo que sobra lo metemos por dentro. Marcamos los huecos de las ruedas. Y cortamos. Con fiso ancho hacemos el parabrisas y las ventanas. Con el mismo fiso hacemos el paragolpes, doblándolo varias veces. Marcamos las esquinas. Y lo pegamos. Los faros los hacemos con 2 gotas de silicona. Las cortamos por un lado y otro para darle forma cuadrada. Los pegamos. Adornamos los huecos de las ruedas también con fiso. Para pegar la cabina al chasis le colocamos un palillo que cortamos a medida. Con palillos de helado pequeños y un palo de brocheta hacemos las barras antiempotramiento. Para unir la cuba al chasis pegamos 2 trozos de palillos de helado anchos. La cuba la hacemos con cartón. Cortamos un trozo rectangular con una medida tal que sea un poco más ancho que la cabina y un largo que llegue unos 2 centímetros por detrás de las ruedas traseras. Esto será la base.
Para darle a las paredes una apariencia más real, le arrancamos al cartón la primera capa, para que quede al aire la parte ondulada. Pegamos las paredes a la base. Si quieres, la podemos pintar. La pegamos al chasis. Terminado. Si te ha gustado este vídeo, por favor, pulsa like y compártelo. También puedes suscribirte a este canal. Muchas gracias por tu atención. Adiós.